hermanas, nos hemos quedado anteriormente hablando de la importancia de los elementos visuales. Vamos a pasar ahora a ver cómo puedo promover que las personas también participen conmigo, porque no solamente se trata que yo hable. Los hermanos y las hermanas también tienen que comunicarse con nosotros. Tenemos que saber si están ahí todavía, ¿verdad? Si no se han ido, si no se fueron al baño, si no se fueron a lavar la ropa. Tenemos que saber que se encuentran del otro lado, si los tenemos en línea o si están presentes. Necesitamos saber si los tenemos aquí. Entonces, muchísimas gracias por regresar a sus espacios. Vamos entonces con nuestro segundo y último bloque, y para ello quiero comentarle que tenemos el tema de promoción de la participación activa. Pero para poder saber cómo puedo promover en las personas que participen activamente, necesito irme a una gráfica que en educación nos da mucha información. Yo le invito a que se tome el tiempo y vea esa gráfica que a veces nos asusta. ¿Por qué nos asusta? Porque dice que los seres humanos somos capaces de retener en nosotros mismos el 10% de los libros que leemos, el 20% de lo que escuchamos. Esto quiere decir que de lo que yo le estoy diciendo aquí, usted mañana se va a acordar del 20%. Mira qué triste esto. El 30% de lo que vemos y de lo que miramos internalizándolo. Lo miramos dirigido específicamente hacia otras personas o veo a otras personas haciéndolo. El 50% de lo que vemos y oímos. El 70% de lo que discutimos con otros. El 80% de lo que hacemos, de lo que practicamos haciendo. Por ejemplo, a usted no se le olvida, por ejemplo, cómo licuar frijoles, porque lo hace seguido. Entonces, ¿cómo se le va a olvidar? Es un proceso mecánico. Y el 95% de lo que enseñamos a otros. Esta gráfica nos da dos grandes mensajes. El primero de ellos es que cuando yo estoy comunicándome con alguien, tengo que concentrarme en la información que quiero darle a esas personas. En comunicación hay una frase que dice que el exceso de información desinforma. Y en muchas oportunidades hablamos mucho, pero no concretamos tanto. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Y qué pasa cuando no concretamos? Perdemos el enfoque y lo más importante, pierdo la atención de la gente. Y cuando perdí la atención de la gente, tuve una crisis. Esto implica, por ejemplo, tener para una hora 200 diapositivas. O tener, por ejemplo, 50 temas que vamos a desarrollar para 30 minutos. No se puede, hermanos. Concentrémonos en esta hora. ¿Qué quiero lograr en la gente? ¿Qué quiero que la gente realmente retenga en su corazón? A eso se refiere. Ese es el primer mensaje que nos deja. El segundo mensaje que nos deja es que nos tenemos que concentrar en esto si queremos que la persona haga una aplicación a su vida. Esto quiere decir que no necesariamente va a ser solo un monólogo el que voy a tener, sino que las personas van a tener que estar interactuando con nosotros. Necesitamos escuchar a las personas, qué piensan ellos, qué casos han tenido similares, qué situaciones se les han presentado iguales a las que estamos viendo, en qué momento el Señor les ha podido ayudar. Mire, a veces las personas recuerdan más un testimonio, por ejemplo, que el mensaje que se dio a conocer en ese momento. ¿Por qué pasa eso? Porque la persona recuerda una vivencia que es similar a la que yo he pasado. Entonces, eso me permite ver en los demás
ver lo que están testificando, pero también me permite mirar con los ojos del otro. Entonces, esta condición va a ser fundamental para la etapa a la que vamos a llegar. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, ¿qué dice ahí? Preguntar. Primer punto, puedo preguntar. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Planificar. ¿Y qué otra cosa puedo hacer? Prevenir. Cuando nosotros estamos hablando, ese es prevenir, ¿no? Cuando nosotros estamos conversando, cuando estamos dando un mensaje, se trata de que la persona pueda externar lo que quiere. Pero aquí no valen las improvisaciones. El tiempo no se vale improvisado. Fíjese que como la persona estaba participando, me pasé una hora en el tiempo del mensaje. No, no funciona así. Tenemos también que tener una previsión del tiempo con el cual yo voy a trabajar. Entonces yo tengo que organizar las actividades conforme a ello. Por eso el uso del lenguaje corporal va a ser importante. Porque, por ejemplo, yo puedo saber si una persona ya se me está aburriendo, si una persona ya está cansada, si ya se siente agotada, si todavía tiene energías para poder continuar, si todavía ya la veo y si ya la veo decaída. Eso lo podemos notar en su carita. Es más, vea a la persona que tiene a la par y vea cuál es el lenguaje corporal que tiene la persona ahorita. Tiene fuerza, ¿verdad? Está muy activa todavía. Vale, está bien. ¿Verdad que el lenguaje corporal le da un mensaje? Por supuesto que sí. Le da el mismo mensaje que nos da el comunicarnos verbalmente. Es igual. No hay ninguna diferencia. Si yo, por ejemplo, encojo los hombros permanentemente cuando yo estoy hablando, esto también es un mensaje para las personas. Algunos dicen, o algunos estudios dicen que significa que no sé lo que está pasando, pero en algunas oportunidades son algunas muletillas o algunos comodines que utilizamos cuando estamos hablando. Esto lo hemos visto más ahora que estamos en la parte virtual. Hay mucha gente que se mueve mucho en la silla. No sé si se ha notado eso. Se mueve mucho, están así. Bien, eso no es nada más que nerviosismo. ¿Cómo se arregla eso? Véase, si estamos virtualmente, véase en la cámara, porque entiendo que usted tiene la camarita encendida. Y si usted identifica que se está moviendo demasiado, pare. Identifique que no es válido que se esté moviendo demasiado. Presencialmente hay una técnica muy buena que se utiliza, que es la técnica del 1, 2, 3. Esa técnica del 1, 2, 3 quiere decir que me puedo mover una vez hacia acá, otra vez hacia acá y otra vez hacia acá si quiero. Y luego me tengo que detener. Después me puedo volver a mover. 1, 2, 3. Y me vuelvo a detener. Pero no puedo estar así. Porque si estoy así lo voy a marear, ¿verdad? Entonces, el 1, 2, 3 funciona tanto en línea como funciona en la parte presencial, ¿verdad? Por supuesto, el contrario a esto es aquella persona que se quede estática y que no sabemos si en línea está ahí o en la fotografía, ¿verdad? Esa es otra cosa. Eso tampoco lo podemos utilizar. Y eso tampoco puede pasar en la parte presencial. No puedo tener el rostro firme. Cuando estábamos en el colegio, yo recuerdo que una maestra en ese tiempo, pues no había tanto tema de comunicación desarrollado, nos decía, para que no se pongan nerviosos en las exposiciones, busquen un punto en el techo, decía, y vean ese punto. Entonces yo me acuerdo que nos enseñaron a exponer viendo para arriba, ¿verdad? Y en las universidades yo veía a algunos estudiantes haciendo lo mismo y les decía, ¿a quién están hablando ahí arriba, chicos? Porque en algunas oportunidades nos sentimos tensos. Pero miren, una forma que yo aprendí de una buena amiga cuando se estaba comunicando con un grupo es ver en cada una de las personas el rostro de Jesús. Cuando usted vea eso, usted se va a relajar porque con Jesús se siente en confianza. Entonces usted va a saber que en esa persona tiene al rostro de Jesús. Punto número 2, cuidado con nuestras cejas, porque nuestras cejas también hablan. En algunas oportunidades hay algunas personas que son más expresivas y están levantando las cejitas, ¿verdad? Eso es parte del respeto para con las demás personas.
El otro elemento es ver fijamente a una persona. Estar permanentemente viendo solo a alguien puede llegar a incomodar a esa persona y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener permanentemente contacto visual. Claro, si yo estoy hablando con una persona, mi contacto visual va a ser directamente a esa persona. Pero ¿qué va a pasar cuando yo estoy en un público como esto? Les estoy viendo a los ojos a diferentes personas. Y si estoy en línea, ¿cómo lo hago? Exactamente igual. Les estoy viendo a los ojos. Mire, más en línea, porque en línea es evidente cuando yo estoy viendo para otro lado. No sé si se ha dado cuenta de eso. Si yo, por ejemplo, estoy hablando y esta es la cámara, pero yo estoy hablando hacia el otro lado, usted nota que le estoy hablando para el otro lado. Es más evidente todavía. Entonces, en esta parte tenemos que ser cuidadosos. Y este tema del tono de voz que sube y que baja tiene mucho que ver con que a veces utilizamos un tono de voz bastante alto como este y de pronto utilizamos un tono de voz bastante bajo y las personas dicen, quizás el micrófono está malo, ¿verdad? Entonces subo y bajo la voz. El micrófono me permite tener la audición necesaria para poder comunicarme. No necesito gritar en el micrófono, no es necesario que lo haga. No necesito tener el micrófono pegado hacia mí de esta manera. El micrófono me va a permitir simplemente que los demás me puedan escuchar de forma clara. Por tanto, es importante que mi tono de voz se mantenga de manera permanente. ¿Cuándo puedo subir un poco el tono de voz? Y usted lo ha visto, por ejemplo, en la iglesia, cuando estoy enfatizando en un tema específico o en un concepto específico. Cuando el pastor está especificando un concepto o está explicando algo, entonces sube un poco el tono de voz. Ahí sí es válido, perfecto. Pero ese tono de voz no se puede mantener solamente de forma vertical. Tiene que ir subiendo y bajando para no dormir a las personas. Entonces, subo y bajo, sin exceder la subida de tono. El otro elemento es que tenemos que tener cuidado con los gestos que hacemos. Si, por ejemplo, yo le digo a alguno de ustedes, hermanos, ¿quién quiere participar? Siente que le voy a pegar, ¿verdad? Pero cuando yo le digo a la hermana, ¿usted qué piensa al respecto? Y mi mano está abierta, las condiciones son distintas. Alguien me ponía un ejemplo y me decía que cuando ella estaba chiquita, iba a la escuela y en la escuela la maestra le decía, niño, tenés que aprender. Y siempre les hacía esto. Exactamente. Y ella me decía, yo sentía como que me estaban martillando con algo y le tenía miedo a esa parte. Ese es el punto crítico de aquí. Porque en muchas oportunidades, cuando tenemos un poquito de nervios, eso lo hacemos por reflejo, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en esa parte. Entonces, mano extendida, totalmente válido. Y eso aplica también en línea. Porque en línea yo he visto gente que señala. Dice, por ejemplo, Maritza, que te veo aquí. Eso también es señalar, hermanos. Es exactamente igual, funciona igual en línea que presencial. Pero cuando yo le digo solamente el nombre sin señalarlo, las cosas funcionan distintos. Brazos cruzados, mire, esta no se engaña. En esta sí tengo bastantes puntos de los cuales mencionarle que tiene que ser usted muy cuidadoso. Antiguamente nos habían dicho en comunicaciones que si usted tenía los brazos cruzados, la gente estaba aburrida. Entonces, yo veía en una conferencia de 500 gentes a los 500 con los brazos cruzados y yo decía, la gente se está durmiendo, ¿verdad? Pero estábamos a 12 grados. Entonces, lo que tenían eran frío, ¿verdad? Sí, es que tenga cuidado con eso. Mire, esto no es una norma general. Aquí tenemos que identificar también el contexto en el cual estamos hablando. Lo que sí es cierto es que nuestro sistema central, nuestro sistema neurológico central va a hacer movimientos que van a ser involuntarios y el cruce de brazos es uno de ellos. Tener los brazos, por ejemplo, cruzados hacia adentro, de esta forma, puede implicar que la persona está desagradada con algo. Pero eso es distinto a tener los brazos cruzados hacia afuera.
La posición del cruce hacia afuera debería de darnos a conocer o nos da a conocer que la persona está satisfecha con lo que está escuchando, está atenta a lo que está oyendo. Dese cuenta usted o recuerde los momentos, por ejemplo, dentro de el servicio al que usted viene, hay muchos hermanos que están con sus bracitos así. Es válido. Quiere decir que estoy atento al respecto. Entonces, aquí hay que ser cuidadoso porque no es solamente la cruzada de brazos, sino cómo tengo los brazos en ese momento. Ahora, la pregunta puede ser, ¿y cómo hago para saber si los hermanos y las hermanas tienen cruzados los brazos en línea? Porque solo les veo la carita, ¿verdad que sí? Bien, quiero que me haga un favor. La persona que está a la par suya, una de las personas que está a la par suya, quiero que por favor cruce los brazos y la persona que está a la par le vea el rostro, no le vea los brazos. Una cruza los brazos y la otra le ve el rostro. Muy bien, véale el rostro. Yo sé que ahorita le está dando risa, pero véale el rostro. Mire las características que tiene. El hermano aquí tiene cruzado, ay, ya lo descruzo el hermano, ahí está, mire. Se dan cuenta que cuando la persona que cruza los brazos, que tiene los brazos cruzados, su rostro, su cuello está más firme. ¿Sí? Porque eso es automático. Descruce los brazos y usted se va a relajar. Vuelva a cruzarlos y su rostro va a estar más firme arriba. Si yo tengo a personas que están permanentemente rectas, algo está pasando ahí. Ahí no tengo una flexibilidad dentro del grupo, porque evidentemente debería de tener en ese momento a las personas más relajadas y más tranquilas. Ahora, ¿qué pasa si no las estoy viendo porque tienen su cámara encendida? Y no porque están aburridas, porque no necesariamente puede ser eso, simplemente mi teléfono no tiene cámara, porque también me puede pasar eso. Entonces, ¿qué hago para saber cómo están las personas percibiendo el mensaje? Utilizo la parte anterior, hago preguntas. Claro, el hermano, yo he escuchado, por ejemplo, en nuestro grupo familiar nos pasa que hay hermanos que nunca encienden la cámara, pero yo he escuchado que cuando les piden que les ayuden con alguna intervención, lo hacen y lo hacen fabulosamente. Entonces, se evidencia que simplemente no tienen cámara, sin embargo, están totalmente atentos. Entonces, debo de ir haciendo esas mismas pruebas con los hermanos. El otro elemento es con relación a las piernas, y aquí dice piernitas cruzadas, me pueden dar a conocer que tengo una resistencia, pero esto pasa mucho, voy a tratar de que lo vea la mayoría, si me hago acá. Cuando, por ejemplo, yo estoy al frente y estoy así. Eso es bastante común. Desde aquí estoy cruzando con los pies. Tengo los piecitos cruzados desde ahí, y estoy al frente y tengo los pies cruzados. La otra forma de tener los pies cruzados es tener esto. Eso es tener los pies cruzados también. Eso también me denota nerviosismo. ¿Cómo deben de estar mis pies cuando estoy al frente? Rectos. O también puedo tomar una posición de un pie de lado, es válido, pero lo que no puedo tener es el cruce, porque eso va a dar a conocer lo nerviosos que están. Cuando entrenamos líderes nos damos cuenta que cuando están así, incluso con el pie cruzado, a veces les tiembla el pie. Bien, ojo, no les tiembla el pie por los nervios, a veces es directamente el cuerpo el tener el peso sobre un solo pie. Entonces, eso es lo que no se puede notar, por eso tenemos que evitar ese tipo de condiciones. Eso está vinculado también con el temblor en las piernas o con una persona que está muy ansiosa, que nosotros también la podemos denotar en nuestro grupo. Y sabemos ya específicamente en nuestro caso que cuando denotamos a una persona que está muy ansiosa, tenemos que acercarnos a ella o trabajar con ella en este caso. Bien, como seres humanos, a todos nos cuesta más trabajar algunas expresiones corporales que otras. Esto es normal. Hasta el mejor conferencista hay algo que le cuesta trabajar. ¿Qué le cuesta trabajar a ustedes más? Que usted diga, con esto no sé qué hacer. Y que podamos identificarlo. Alguien dijo por aquí el micrófono. Muy bien. ¿Quién dijo el micrófono? Bien. ¿Qué le cuesta trabajar del micrófono, hermana? Gracias.
Bueno, cuando los me da, no sé, no me siento cómoda. Y no sé si se oye muy fuerte, si mi tono de voz no es bueno. Sí. Eso sí me da nerviosismo y a veces puede ser también. Ok, perfecto. Bien, lo que le da temor entonces, hermana, es que algunas personas escuchen que les está gritando. Ese es el temor. O que no le están escuchando. Perfecto. Bien, eso lo solucionamos bien práctico porque podemos poner o tener mentores. Le voy a poner un ejemplo. Si ahorita usted no me escuchara, mire usted dónde está la hermana Jenny sentada. ¿Cree que no me hubiera venido ya a decir? ¿Verdad que sí? No se escucha, me hubiera venido a decir. Cuando nosotros estamos en dando algunos mensajes, es importante que no trabajemos solos, que trabajemos en equipo. Y la persona que está apoyándonos puede estar sentada atrás. Eso es fundamental porque ella va a tener el panorama de lo que está sucediendo en toda la sala. Y va a saber exactamente lo que está pasando al frente y con cada uno de ustedes. Entonces, en esa parte, hermana, cuando usted tiene equipo, o tiene un equipo de trabajo, o está apoyándose con otra hermana, no se preocupe, porque la otra hermana va a estar ahí y le va a decir, se te escucha muy suave. Eso, no se angustie. Otro de los desafíos que nos dan a veces los micrófonos es, ¿qué hago con las manos mientras tengo el micrófono? Bien. ¿Qué hace con las manos? Es fácil. Una mano tiene el micrófono y la otra tiene el pasador de diapositivas. Se le acabó el problema. Está fácil. No tengo pasador de diapositivas. Mire, apóyese con los jóvenes, porque en la actualidad usted puede pasar las diapositivas hasta con el teléfono. Entonces le va a ser mucho más sencillo todavía. Y el otro punto es que si tiene alguien que esté pasando las diapositivas, pues ellos deberán de establecer con usted ese código para poder trabajar. Muy bien, tengo entonces un librito que le podemos entregar a la hermana, por favor. Muy bien, muchísimas gracias, hermana. Gracias, hermanita. Muy bien, tono y timbre de voz. Este es su tono y timbre de voz. Algunos tenemos unas voces más agudas, ¿verdad? Algunos tenemos unas voces más fuertes. Y yo he escuchado personas que me dicen, es que mi tono de voz así es, niña, ¿yo qué voy a hacer? La voz la podemos educar, hermanos. Mire, la voz no nace como es en la actualidad, o no nació su voz como es en la actualidad. La fue educando conforme el tiempo va pasando. Y la persona que mejor se lo puede decir soy yo, porque yo nací con un padre que era locutor de radio y televisión, y ese padre educó su voz hasta días antes de morir. ¿Cómo lo hacía? Bueno, por ejemplo, con esos famosos marcar gol, por ejemplo, ¿han escuchado cómo los narradores deportivos marcan el gol? Mi despertar en la mañana era el gol de mi papá. Todos los días en la mañana gritaba gol. Así, yo sabía que mi papá ya se estaba entrenando. Esos eran 10 minutos diarios. Toda mi vida fue así. Y cuando la gente decía, tan bella la voz de tu papá, yo, no saben lo que yo sufro todos los días con esos 10 minutos. Las voces se educan, hermanos. Entonces nosotros podemos educar. Cuando a mí alguien me dice, es que mi tono de voz es bien suave, hay que trabajarlo. Eso es lo único mensaje que me está dando. Hay que trabajarlo, y yo he visto gente que en servicio para el Señor desarrolla una voz impresionante en la medida que va trabajando para el Señor, porque también el Señor está haciendo cosas maravillosas, pero yo tengo que hacer algo. El otro tema con la voz, no le va a gustar mucho a algunas, y es que trabajar con la voz implica también eliminar algunas cosas muy frías o algunas cosas muy calientes, para que la voz se mantenga en el mismo ritmo. Eso es un elemento fundamental. Entonces, por ejemplo, algunos que trabajamos muchísimo con la voz, hemos tenido que dejar helados, por ejemplo, para que nuestra voz vaya descansando también.
Entonces, la velocidad es otro elemento importante, porque a veces las personas pensamos demasiado rápido, y como pensamos demasiado rápido, creemos que todas las personas piensan rápido y hablan igual de rápido y todos me van a entender igual de rápido. Entonces usted llega al mensaje y no entendió nada porque la persona estaba hablando así de rápido. Nos pasa a veces. ¿Cuál es la velocidad adecuada? La velocidad se la va a marcar las personas que están ahí. Cuando yo empecé a hablar rápido, algunos estaban como que, ¿qué está diciendo, verdad? Y se angustian. Eso me está marcando esto. Estoy hablando demasiado rápido. Por otra parte, usted y yo nos tenemos que escuchar antes de hablar con las personas. ¿Y cómo nos escuchamos? Ay, ahora con la tecnología, ¿ya se ha grabado usted? Por ejemplo, para quienes dan estudios, se han grabado antes de dar el estudio en el teléfono. ¿Se han escuchado cómo se oyen? ¿Les ha gustado cómo se oyen? ¿Les ha llamado la atención cómo sube y baja su voz? Yo le invito a que se grabe. Grábese, no se va a grabar todo el estudio, grábese 2 o 3 minutos y escúchese y diga, ¿yo capturaría la atención de las personas en este momento? Eso es un elemento muy importante, la grabación. Entonces, en la medida que yo voy dando el mensaje, hay momentos en los cuales puedo acelerar un poquito más la rapidez o puedo llevar más rapidez en lo que estoy diciendo y esto me puede servir para capturar la atención de las personas, como por ejemplo lo que acabamos de hacer ahorita. Si yo siento que usted se me está perdiendo en un determinado momento, aligero y eso le concentra a usted, pero no dije nada importante. Lo que dije fue para conectar, no era súper importante. Entonces ahí acelero la velocidad. Lo importante aquí va a ser, antes de acelerar, paro, bajo la velocidad, la empiezo a reducir y después puedo aumentar la velocidad y después la puedo elevar. Esto es igual para las personas que manejamos, como que yo fuera a 50 kilómetros por hora y freno automáticamente. ¿Qué me pasaría? Sería una crisis, ¿verdad? Me golpeo para comenzar. No puedo hacer eso. Entonces voy poco a poco. No es el cambio brusco. La gente no tiene que notar ese cambio brusco. Entonces, finalmente, lo que tengo que buscar es que el tono vaya subiendo y bajando y la velocidad también la puedo ir subiendo y bajando en la medida que yo estoy teniendo o necesito enfatizar en algunos elementos en particular. Para eso me va a servir la voz. Entonces, ¿cómo podemos escuchar el mensaje? ¿Quién se atreve a grabarse ahora? No ahorita, ¿verdad? Pero cuando llegue a su casa, ¿quién se atreve a grabar el mensaje del jueves, por ejemplo? Escúchese. Ve, insisto, no se grabe los 30 minutos, no es necesario, pero grábese. A veces a nosotros o a nuestro oído se nos hace muy normal el hablar con tono fuerte, pero a las personas no, y eso nos ayuda a identificar. Ahora, cuando nosotros estamos terminando el mensaje, tenemos que resumir lo más importante. Esto más importante, ya hablamos que deberían de ser los temas más representativos que hemos abordado. Pero yo necesito de nuevo organizar esos elementos. Una infografía me podría ayudar a hacer un resumen visual a la persona. Los resúmenes no pueden ser textos de 50 palabras. Eso no es un resumen, tiene que ser puntualmente, lo más importante, las palabras claves. Entonces, yo tengo un resumen visto para las personas, que es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es organizar palabras claves, por ejemplo. Que las personas puedan ver una imagen con palabras claves y que nosotros podamos mencionar las palabras claves. Y otra forma de hacerlo es resumir el tema en una historia determinada. Si ustedes se han dado cuenta, en nuestra congregación eso se utiliza muchísimo. Los pastores cierran mucho con historias, entonces no necesariamente va a ser una parábola, algunos utilizan una parábola, otros lo hacen con una historia, otros lo hacen con una metáfora, es válido. Pero eso tiene que estar relacionado al mensaje, por supuesto, ¿verdad? Entonces, la persona se va con esa idea, con esa experiencia que acaba de escuchar. Y eso es lo que internaliza, y eso es lo que me permite ese proceso de recordación. ¿Qué acciones podrían implementar ustedes a partir de esta semana
en los mensajes que ustedes van a dar o en los mensajes que ustedes van a dar a conocer dentro de los grupos para poder resumirle a las personas y no solamente leer el resumen, ¿verdad? ¿Qué podrían hacer ustedes? A ver, ¿quién nos ayuda? Aquí, hermana. Muchísimas gracias. Sí, no, aquí dice, sí. Bueno, en primer lugar... Sí, aquí está el micrófono. Gracias. Bueno, en primer lugar, estudiar el mensaje con anticipación y para poder precisamente sacar palabras claves e introducirlas desde el principio, irlas enfatizando a medio lleva el mensaje y al final para que quede recordada. Y, por ejemplo, utilizar el servicio de la co-líder para que ella cierre con oración y que ella ayude haciendo el resumen. Okay. Porque de paso me aseguro de que haya atención de parte de la co-líder y de las demás, y algunas veces también pedir un voluntario. Okay. Es una forma de pasar un examencito. Okay. Porque, miren, la verdad es que no se trata muchas veces de si uno es efectivo o no. Sí. Se trata muchas veces, hermana, de la condición particular de cada persona que está en el estudio. Sí. Mucha gente enferma, mucha gente cansada del trabajo, sí. Gente agobiada con miles de problemas. Entonces eso influye. Por supuesto. Así que hacerlas leer los versículos a ellas y no leerlos yo siempre. Muy bien, fabuloso, mi hermana, muchísimas gracias. Mire, me encanta, la hermana dice enfatizar las palabras claves desde el inicio, dice. Claro, porque no las va a sacar al final, por supuesto que no. Tiene que traerlas conectadas desde un principio. Mis hermanas, hay una frase que me guardé para el final, así como arrancamos con una frase. Mire esta. Dice en Marcos 9:23 que Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero fíjese que ese versículo en realidad no termina ahí. En realidad hay un versículo 24 que decía que inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Quiere decir, hermanos y hermanas, que todo lo que nosotros hemos hablado el día de ahora, el Señor puede permitir o nos puede permitir tocar los corazones de las personas cuando nosotros lo hacemos por fe, lo hacemos por amor al Señor, y es el Señor el que nos va a dar los elementos en el momento. Usted me puede decir, pero mire, hermana, ¿cómo se me va a quedar todo eso? Es que no se le tiene que quedar a usted. Usted ore que el Señor va a hacer que usted recuerde todo, no se preocupe. Eso es lo más importante aquí. Cuando estamos en la parte secular, ahí sí le tenemos que decir a los líderes, estudie, practique. Yo le puedo decir a usted, practique, sí, pero ore. Y el Señor va a hacer lo demás. Pero aquí dice que el padre del muchacho le dijo, creo. Quiere decir que va a ser por fe. Entonces, amados hermanos y hermanas, cuando nosotros creemos en el Señor, es el Señor quien va a hacer la obra en nosotros. Somos nosotros los que vamos a estar al servicio del Señor. Y lo que el Señor va a hacer es lo que Él decide hacer con nosotros y cuando nos estemos comunicando. Nuestra responsabilidad es prepararnos en esta conexión con el Señor y será Él, en realidad, quien nos va a dar o quien se va a dar totalmente la victoria después de cada uno de esos eventos. No me resta nada más, mis queridos hermanos, que agradecerles el tiempo, el espacio que hemos tenido. Y para poder cerrar esta parte, me gustaría que una persona, quien desea hacerlo, nos pueda compartir si hay algo de esta sesión que ha podido impactar su vida en el ministerio. Muchísimas gracias, hermana. Sí, gracias. Okay. En realidad aquí estamos reunidos, están reunidos grandes siervas del Señor, casi, bueno, todas maestras, pero ha sido tan edificante poder en una forma tan
tan gráfica, tan eficaz, y puntualizando las cosas buenas y malas que podemos quitar o implementar en nuestra tarea diaria como maestras. Y me ha dado tanto gusto poder escuchar esto, porque en realidad, bueno, uno de mis mayores problemas ha sido mi voz. Pero en realidad es una bendición poder poner nuestro servicio al Señor con nuestros pros y nuestros contras. ¿Ya? Y usted ha traído esa reunión, esa charla de una forma tan puntual, tan detallada, tan bonita, que yo apunté todo, ¿verdad? Realmente se aprende mucho. Pero en cuanto, por ejemplo, Consuelo hablaba acerca del micrófono, en realidad yo aprendí mucho acerca del micrófono, yo lo vi bien fuerte. Yo necesitaba Alejarse. mejor de William Maldonado. Entonces hay que en realidad aprender a madurar las cosas que se pueden hacer para poder captar la atención de nuestros alumnos, ¿verdad? Y estoy tan agradecida por que el Señor nos la trajo, realmente es una bendición, he aprendido mucho y voy a, para empezar, a grabar. Cosa que no es quería hacer, sí. Voy a comenzar a grabar porque es buena parte. Fabuloso. Le agradezco mucho, ha sido de gran bendición. Muchas gracias, mi hermana. Ha sido una bendición también para mí el tenerla aquí porque de verdad que ella había sido mi maestra y la maestra de mi hijo. Muchísimas gracias. Nos ha enseñado muchísimo. Quiero contarles que esta señora tenía una capacidad escénica tan impresionante que no la distrae nada. Mi hijo yo lo traía entre 2 y 4 años a los cultos de mujeres y estaba ella cantando al frente y ese niño que yo no lo podía detener y estaba con la pena, estaba casi encima de ella danzando, ¿verdad? Y ella no se distraía para nada. Yo decía, ¿cómo hace esta mujer para que no distraerse si yo no me quiero levantar? Pero ¿saben qué? Eso nos lo da el Señor también. Ese equilibrio de emociones en el momento nos lo va a dar el Señor. Aquí teníamos una última participación, mi hermana. Yo le doy el micrófono aquí, no se preocupe para que no. Yo le quería dar las gracias, pero también le llevo como muchas estrategias. Yo creo que poder poner estas pequeñas estrategias en práctica, porque yo, por ejemplo, cuando hacía las presentaciones decía, entre más letras pongo, queda como más bonito. Todo lo contrario, ¿no? Yo decía, bueno, entre más colores pongo, si le pongo más páginas de diferentes colores, eso va a ayudarme. Yo sí, por ejemplo, he podido descubrir con el tiempo cuando me he grabado, que, por ejemplo, pongo como coletillas cuando hablo y sí estoy trabajando un poquito en eso, ¿no? Pero le agradezco muchísimo las estrategias que nos enseñó, cómo combinar mejor los colores, cómo hacer uso de las plataformas. Y otra cosa que yo personalmente hacía y que no le veía nada de malo, era lo de que yo buscaba cualquier figurita que necesitaba, la googleaba y la sacaba. Entonces ya aprendí hoy que eso pues, no está bien y que lo que tengo que hacer es buscarlo en estos años profesionales. Así que yo personalmente le agradezco su tiempo y lo que nos hace. Muchísimas gracias, hermana. Bien. Voy a hacer entrega a la hermana del último regalito, el último detalle que han preparado de la charla. Y yo cuando empezamos esta jornada le dije al Señor, Señor, este último regalo, tú preparas quien lo necesita. Y estoy segura que el Señor la había escogido desde ayer para poder darle este regalito y Él lo tenía para usted. Hermana Jenny. Quieren otros iguales, ¿verdad? Sí. Yo creo que ya nosotros hemos adoptado esta serie de capacitaciones para ustedes durante este año. Yo quiero que por favor estén atentas y aquellas líderes que no pudieron venir, invítenlas. Díganos también los temas que ustedes quieren, porque nosotros estamos para capacitarlas. Sabemos que en nuestro ministerio necesitamos ayuda. El que diga que no necesita ayuda realmente está engañado. Todos necesitamos ayuda, todos necesitamos actualizarnos y le damos la gracia, de verdad. Quisiera que pasara mi hermana Evelyn con el regalito, hermanita Sandrita, por favor.
Hemos sido más que bendecidas con esta capacitación y nos ha dejado con ganas de más, ¿verdad? Entonces, hermanos, quiero que por favor me le den un aplauso a mi hermana. Gracias. Le agradecemos. Busca a diario esa promesa de esperanza para ti. Encuéntranos en todas las redes sociales como Ministerio de Mujeres ICJ.